El oscuro de Olga Warnad. Capítulo 2, El topo. Inciso C, sangría fría. Hija, se llevaron a tu hermana. ¿Quién es mami? Un hombre entró a su carro y otro auto manejado por dos que estaban atrás se la llevó. La señora se quiebra y su hija, en estado de shock, le pide que se calme. Cuelga y llama al celular de su hermana, que responde nerviosa. ¿Te secuestraron? Dime sí o no, pregunta ella. Le responde afirmativamente y se corta la comunicación. Sucedió en octubre de un agitado 2001 cuando Vicente Fox apenas entrenaba la presidencia. La hermana de la víctima trabajaba en la Oficina de Informática de la Presidencia, organismo que dirigía Luis Alberto Bolaños, su esposo, quien colaboraba allí. Se comunicó con un asesor del Estado Mayor Presidencial y le relató el episodio. El hombre llamó a su vez a Luis Cárdenas Palomino, quien por entonces era director general de investigación judicial de la AFI y mano derecha de Genaro García Luna. Necesitamos tu ayuda urgente. Secuestraron a la hermana de una compañera que trabaja aquí en la presidencia y es además hija de un general de la nación. Silencio. Debe ser un error. Ahora lo solucionamos, respondió Cárdenas Palomino, y en menos de 10 minutos la joven fue liberada en la puerta de una papelería cerca del periférico. Camina y no mires hacia atrás, le dijeron. Desencajada y temblorosa, ingresó al comercio y pidió ayuda con un hilo de voz. Estaba aterrada, sentía el cañón de la pistola clavada en su costilla. Llamó a su casa llorando y llegaron a recogerla. Por razones de seguridad, los protagonistas de esta historia me solicitaron el anonimato, pero este brevísimo episodio revela que, desde el inicio del gobierno de Fox, la mafia de García Luna comenzó a actuar. ¿Por qué Cárdenas Palomino, además, apenas se entera de que mi cuñada trabajaba en la presidencia y era hija de un general, dijo que fue un error y casi inmediatamente es liberada? Se pregunta la hermana de la víctima. En una plática que mantenemos vía telefónica, remata. Fueron Cárdenas Palomino y García Luna. Todo coincide y me provoca escalofríos. En el sexenio de Vicente Fox comenzaron los años fructíferos de García Luna y sus acólitos. El negocio de los secuestros creció en paralelo con el del narcotráfico. José Antonio Ortega, autor de El secuestro en México, retrata así a García Luna. En un cortito es muy bueno para seducir, aunque no ya en un discurso político. No habla bien, tartamudea, no tiene una personalidad fuerte, no es un gran orador, no tiene cultura, no articula, es una gente muy limitada, no conoce más que de cómo alambrear, cómo hacer montajes, cómo hacer persecuciones, pero hasta ahí. Shh, silencio. ¿Con quién hablas? Con nadie, estoy rezando, respondió el hombre aterrado desde la cajuela del auto donde lo encerraron. Me pasé rezando los 20 minutos que duró el viaje, recuerda años después, el 19 de julio de 2005, el argentino Rubén Omar Romano, técnico del equipo Cruz Azul, fue secuestrado al salir de las instalaciones del club de fútbol. A las 2:20 horas, su BMW gris plata fue interceptado por dos camionetas con hombres armados en la avenida Guadalupe Ignacio Ramírez en Santa María Tepepan. Luego de cargar gasolina, los secuestradores lo bajaron a culatazos y lo arrastraron hasta uno de los vehículos. Rubén Romano,
permaneció secuestrado 65 días en una casa precaria, ubicada detrás del reclusorio Oriente en Iztapalapa, un hoyo oscuro y miserable con uno de los mayores índices de delitos de la Ciudad de México. Por esa alcaldía transitaron algunos de los hombres de confianza de García Luna, Igor Labastida y Luis Cárdenas Palomino, quienes aprendieron los secretos de la convivencia entre policías y malhechores. A la familia le exigieron $5 millones para liberarlo, y esta a su vez le pidió a Bernardo Batis, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, que no interviniera en las investigaciones del secuestro, la cual quedó en manos de la AFI. Sorpresivamente, el 22 de septiembre, Romano fue liberado por la AFI con García Luna y Cárdenas Palomino al frente del operativo y sin disparar un solo tiro, aunque adentro encontraron armas de grueso calibre y detuvieron a 5 personas. El célebre secuestro. Luis Canchola Sánchez fue acusado de dirigir el plagio desde el reclusorio de Santa Marta, Catitla, donde había estado detenido desde 2004, jefe de la banda de los Canchola. Tenía un extenso historial de secuestros y era viejo conocido de Labastida y de Cárdenas Palomino. La liberación del técnico argentino dejó varias dudas. García Luna dijo que desde un día antes sabían que en esa casa se encontraba a Romano. Si es así, ¿por qué esperaron 24 horas? Cuando llegaron dejaron a Romano esperando durante 1 hora. Fue extraño, después me enteré de que estaban esperando a los medios, reveló el técnico. Cuando los policías le pidieron que reconociera a los 5 detenidos, respondió que no podía porque todo el tiempo estuvo con los ojos vendados. Estuve 65 días tirado en un colchón en el piso con los ojos tapados y nunca vi la cara de los secuestradores. Raro. Si no pudo reconocerlos, ¿cómo es que la AFI estaba tan segura de la autoría del grupo? La entrevista fue para Javier Alatorre de Televisión Azteca, por gestión especial de Cárdenas Palomino. El montaje de la liberación fue urdido por Genaro García Luna, que necesitaba proporcionar su imagen. Esta se potenció tiempo más tarde, donde el técnico ingresó a la cancha durante un partido entre Cruz Azul y Los Dorados y llevaba puesta una camiseta blanca con la inscripción "Gracias, AFI". El caso de mayor impacto nacional e internacional fue la puesta en escena de la detención de Florent Cassés, la cual desencadenó un enfrentamiento sin precedentes entre el gobierno francés y el mexicano Felipe Calderón. Canceló las actividades del Año de México en Francia, que tendrían lugar en París. Sarkozy propuso que todos los eventos sirvieran para homenajear a la ciudadana francesa detenida en México y presa de un proceso judicial viciado y lleno de irregularidades. El 5 de diciembre de 2005, en el rancho Las Chinitas, en la carretera Cuernavaca, un equipo de la AFI, el mando de Luis Cárdenas Palomino, detuvo a Israel Vallarta y al Florent Cassés, su pareja, acusándolos de integrar la banda de los Zodiaco. García Luna presentó ante los medios la exitosa operación que derivó en la liberación de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo de 10 años. Sin embargo, rápidamente se probó que fue un montaje grabado un día después de la detención con la complicidad de Televisa. En febrero de 2006, Florent Cassés se comunicó desde la cárcel con el programa Punto de Partida, producido de Televisa, conducida por Denise Merker,
y relató los detalles de su detención. García Luna estaba presente y, presionado, aceptó que había actuado así por petición de los medios. Esta confesión habría sido suficiente para remover a García Luna del cargo, pero en ese entonces Calderón todavía no era presidente, lo apoyó fervorosamente. En 2007, Cassés fue condenada a 60 años de cárcel. El 9 de marzo de 2009, dentro de un contexto de relaciones bilaterales casi inexistente en el marco de la reunión del G20, el mandatario francés Nicolas Sarkozy llegó por primera vez a México con el propósito de lograr el traslado inmediato de Florent Cassés a Francia. Como Felipe Calderón le prometió un día antes, cuando sostuvieron una llamada telefónica sobre el asunto, en una tensa reunión privada realizada en Los Pinos. Apenas Sarkozy solicitó la extradición de Cassés, Felipe Calderón, visiblemente molesto, le respondió negativamente. Además, le afirmó que había pruebas contundentes contra Cassés y su pareja, que pertenecían a una banda de secuestradores y que se quedaban presos en México frente a Sarkozy. Calderón, imbuido de soberbia, defendió a capa y espada la farsa montada de Genaro García Luna durante la detención de la francesa y su novio, clave para invalidar la causa judicial. El 23 de enero de 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, Florent Cassés fue liberada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Israel Vallarta continúa detenido sin condena y denunció que fue torturado brutalmente por Luis Cárdenas Palomino y Javier Garza Palacios, hombre de confianza de García Luna. 5 miembros de su familia fueron apresados y torturados. Todos dieron positivo al protocolo de Estambul, el cual prueba científicamente las torturas. Entrevistada por el semanario Express el 15 de enero de 2020, Florent Cassés anunció que prepara una demanda contra Felipe Calderón, Isabel Miranda de Guala, Carlos Loret de Mola y Genaro García Luna. Le faltó Palomino. Antes de mi juicio falso, el ex jefe de Estado Felipe Calderón me puso en televisión en vivo y me calificó de secuestradora cuando sabía que estaba mal. García Luna dirigió y filmó nuestro secuestro en vivo y transmitió la fábula del oso Zodiaco. Guala fue protagonista de mi linchamiento mediático. Todas las personas del esquema de Calderón y García Luna deben explicar por qué mintieron, a cambio de qué lo hicieron. Quiero reparación del daño que me provocaron, fue lo que comentó Cassés. Después, supuesta líder de una banda de los Zodiaco. Nunca existió, fue un engaño de García Luna y su gente, un mecanismo siniestro que se repitió en otros casos. El 10 de septiembre de 2007, Silvia Vargas Escalera, de 18 años, hija del empresario Nelson Vargas, exdirector de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, fue interceptada a las 6:45 horas por un comando armado mientras se dirigía al colegio Alexander Bay, en la colonia Las Águilas. Como no llevaba a su destino, su padre la llamó, pero un hombre respondió al teléfono y le exigió $3 millones para liberar a su hija. Nelson Vargas se reunió con Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, quienes se dijeron que se quedara tranquilo, que ellos se ocuparían de su hija. El secretario de Seguridad le pidió además que no lo hiciera público, que se mantuviera en silencio.
Vargas acató y pagó lo que le pedían los secuestradores. Pasaron 11 meses y Nelson Vargas, angustiado y harto, realizó una conferencia de prensa el 26 de noviembre de 2008, acompañado de su esposa, durante la cual hizo público el secuestro de Silvia. Enseñó las fotos de los plagiarios de su hija, entre ellas las de Óscar Ortiz González, un hombre que trabajó 2 años como chofer de la familia, y su hermano Raúl Ortiz González, quien estaba preso y había escapado de la custodia de la PGR, mientras se encontraba internado en el hospital de Joco. Según Vargas, ambos eran integrantes de la banda de los Rojos. Ya pedí, ya supliqué, ya lloré. Ahora exijo a Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna que encuentren a mi hija. ¿Dónde está la tan cacareada tecnología de punta? ¿Dónde está la inteligencia si lo obvio no lo ven? Lo indignante y asombroso es que en el inicio yo señalé ante la PFP a Óscar Ortiz como presunto implicado, porque inmediatamente después del secuestro desapareció y nunca lo investigaron. Luego me informaron que no había elementos para detenerlo. El no saber qué ha pasado con mi pequeña me tiene deshecho, pero seguiré hasta las últimas consecuencias, denunciando la ineficiencia de las autoridades, aunque ponga en riesgo mi vida. Un mes después de la conferencia de prensa, el cuerpo de Silvia apareció enterrado en el patio de una casa de seguridad de Tlalpan. Había sido asesinada a los 3 días de ser secuestrada y después de cobrar el rescate. La banda de los Rojos fue acusada del plagio y asesinato, pero la mayoría de sus integrantes se encuentra libre porque las pruebas judiciales en su contra son endebles. Cabe preguntarse, ¿por qué Medina Mora y García Luna actuaron de inmediato apenas Nelson Vargas señaló al ex chofer de su hija? ¿Por qué García Luna le pidió que se mantuviera en silencio durante más de 1 año, sumiendo a la familia en un infierno de incertidumbre? ¿A quiénes protegían? Las respuestas son evidentes. Eran cómplices del secuestro de Silvia Vargas y por eso le mintieron al padre. El 4 de junio de 2008, Fernando Martí, de 14 años, hijo del empresario Alejandro Martí, fue secuestrado en un falso retén sobre la avenida Insurgente Sur en la colonia Jardines del Pedregal. A los 53 días, el cadáver del joven apareció en el maletero de un auto abandonado en la colonia Villa Panamericana de la delegación Coyoacán. A estas alturas, los mexicanos estaban hastiados de tantos secuestros, tantos criminales sueltos y tanta impunidad. Como si fuera poco, al clima externo de violencia se agregaba la guerra soterrada que sostenía el procurador capitalino Miguel Mancera y el secretario de Seguridad Genaro García Luna, una guerra feroz y con consecuencias graves. Después de un hecho delictivo de alto impacto mediático, se tiraban unos a otros con supuestos culpables, que la mayoría de las veces eran personas inocentes tomadas al azar. No había reglas y todos los métodos eran válidos. La investigación de la Procuraduría Capitalina apuntó rápidamente a la Banda de la Flor, cuyos integrantes fueron detenidos en noviembre de 2008. Entre sus miembros más importantes estaban Lorena González Hernández, la comandante Lore, exagentes de la Policía Federal y miembro del área de secuestro y robo de vehículos de desaparecida AFI, así como Sergio Humberto Ortiz, alias El APA, un viejo policía que había trabajado con el célebre Arturo Durazo Moreno.
Entre julio y octubre de 2009, García Luna y Cárdenas Palomino asestan el contragolpe a Mancera y mantienen a 10 integrantes de los Petricholi, una banda creada por una familia con un largo historial delictivo. Son detenidos más de 14 personas, entre ellas María Elena Ontiveros Mendoza, alias La Güera, una ex agente de la PGR, Noé Robles Hernández y Edgar Carrillo Tenorio, entre otros. A partir de ese momento la investigación entra en un oscuro túnel que impide saber hasta hoy y quizás nunca quién asesinó a Fernando Martí, quién fue el autor intelectual y quién se quedó con el pago millonario del rescate. Un año después, un crimen ligado estrechamente al secuestro de Fernando Martí pasa desapercibido en medio de tanta muerte y tanta locura. En la madrugada del 20 de agosto de 2010, Óscar Paredes Echegaray, empresario y dueño de un despacho de abogados, es asesinado en el bar Bengala de la colonia Roma Norte. Pasadas las 4:40 horas, 3 personas ingresaron, fueron directos a Paredes y le descargaron encima 2 pistolas y una subametralladora. En el atentado resultaron heridos de bala el empresario Mariano Martínez y su escolta. El empresario, un personaje pintoresco, debía atestiguar una semana después contra la banda de la Flor, quienes habían secuestrado a su hijo Javier en 2008 con un método similar al que utilizaron con el hijo de Martí. Su hijo tenía 12 años y después del pago del rescate había aparecido con vida. Óscar Paredes nunca había estudiado Derecho, pero fue un hombre astuto que fundó un despacho con buenos abogados y se relacionó con el alto mundo del narcotráfico, pues consideraba que de ese modo ganaría dinero rápido. Luego de años de relaciones y una gran cuota de arrojo, logró tener como clientes a Amado Carrillo Fuentes y al mayor Zambada, entre otros. Con Alejandro Martí se había reunido unos días antes que lo asesinaran. Martí necesitaba conocer los datos que poseía Paredes, mismo que lo ayudarían en la investigación del asesinato de su hijo. Quienes lo conocieron me cuentan que esa noche Paredes no fue con toda su escolta y es evidente que alguien le pagó para que no estuvieran presentes. Un abogado de su despacho que prefiere permanecer en el anonimato me reveló que Óscar Paredes tenía una libreta donde registraba todo lo que había investigado sobre García Luna y Cárdenas Palomino, a quienes apuntaba como responsables del secuestro de su hijo. Ahí estaban los datos de sus vínculos con el cártel de Sinaloa y cuánto cobraban por darles protección y los datos de las entradas que levantaban con los secuestros orientados a familias poderosas de México. A muchas personas los secuestraban y los obligaban a convertirse en prestanombres para lavar dinero sucio. Esa libreta nunca apareció, se la llevaron la noche que lo asesinaron. Óscar estaba recibiendo amenazas desde hacía tiempo. Él sabía que García Luna lo quería matar. El nombre de Óscar Paredes no murió con él. Regresó a través de Jesús, el rey Zambada, en el juicio de Joaquín y el Chapo Guzmán el 20 de noviembre de 2018 en Nueva York, cuando denunció a Genaro García Luna de recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa entre 2005 y 2006. Nos reunimos en un restaurante de la Ciudad de México y Óscar Paredes Echegaray, el abogado de mi hermano, le entregó a García Luna un maletín con $3.3 millones, declaró Zambada. Todos los detenidos de la Petrichole
fueron obligados a confesar bajo tortura, por lo que sus confesiones carecen de validez jurídica. Fueron exhibidos y humillados en público, acusados de 14 secuestros y 8 asesinatos. Por ahí, compartan dándole a la campanita, por ahí denos un like. Compartan este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Ahí encuentran todos los audios desde el primer tema.